Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy sabéis que es jueves y los jueves invito a diferentes personas del mundo de la educación que creo que tienen mucho que aportar o que darnos conocimientos sobre diferentes áreas. Recordar que esto es gracias a Cumu, un podcast creado por Cumubox, una plataforma con cursos, formación, recursos, tenéis el Cumu Market, tenéis el podcast, tenéis un montón de cosas que se crea gracias a vosotros y vosotras y cada vez vamos mejorando un poquito más. Y bueno, ya sin más dilación, que soy muy pesada, damos paso a la invitada de hoy. Hola, Ana. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, encantada de estar aquí contigo, muy ilusionada. No, muchísimas gracias, que además Ana la pobre hemos tenido un par de inconvenientes por mi parte, por el suyo, y al final lo hemos conseguido, así que muchísimas gracias, se agradece, y más un domingo, que la gente no sabe que grabamos esto en momentos que tendríamos que estar descansando. Cuéntame un poquito sobre ti, quién eres, por qué estás aquí. Bueno, pues yo soy Ana, me llamo Ana González Herrera, vivo en el puerto de Santa María, en Cádiz, y bueno, soy maestra de infantil, pues hace la friolera de casi 30 años, llevo 28 años en activo. Y bueno, después de muchos proyectos, de muchas aventuras, de mucho sufrimiento también, ¿no? Que comentábamos antes cuando estábamos en ese ratito de contacto, pues decidí pedirme un par de años de excedencia para dedicarme a preparar oposiciones en la plataforma Postpil, porque he entendido que creo que hay que empezar a cambiar las cosas desde la base, ¿no? Y bueno, las facultades evidentemente también tienen su compromiso, pero es cierto que hay que cambiar esa mirada a esas personas que van a entrar al mundo de la escuela, ¿no? Para que esa revolución que yo siempre he buscado y por la que yo siempre he luchado sea real. Yo me encuentro muchos maestros y maestras con mucho miedo en la escuela, con poca valentía a cambiar cosas, a enfocar la escuela de una forma pues divertida, diferente y sobre todo una escuela que tenga en el punto de mira a los niños y a las niñas, que parece que se nos olvida, ¿no? Parece que no entendemos que la escuela no es nuestra, que la escuela es de los niños y las niñas. Y por ahí estoy en esa aventura ahora, preparando a gente pues de todas las comunidades de España, estudiando mucho, porque bueno, yo manejaba mi normativa de Andalucía y ahora pues tengo que manejar de diferentes comunidades y luego aprendiendo muchísimo y intercambiando muchas experiencias, sobre todo con ilusión para sembrar a partir de la gente nueva que entra a las escuelas y romper con esa estructura tan cerrada que tenemos muchas veces de lo que es educación infantil en este caso, ¿no? Que para mí es la gran desconocida. Yo la llamo la reina sin corona. La reina sin corona, lo estábamos hablando antes de empezar y yo decía que yo le he tenido siempre mucho rechazo a infantil, pero creo que es por el estigma este que se ha creado alrededor de la educación infantil, que siempre se ha creado, bueno, en realidad creo que todos los colegios, sobre todo de primaria, son un poco, los miran como guarderías, ¿no? Los niños van ahí, juegan un rato y ya está. Y si encima ya te bajas a de 3 a 6 años, es como que ahí no se hace absolutamente nada. ¿Por qué crees que la gente tiene ese estigma de en infantil no se hace absolutamente nada? Porque yo creo que realmente no se conoce lo que es educación infantil. Y como hemos Exacto. hablado también al principio, una de las cosas que es importante y que tú lo estás haciendo ahora en este momento, y yo te lo agradezco infinitamente, es ponerle voz y ponerle cara a las personas que realmente trabajan en infantil por y para infantil. Educación infantil es la etapa más importante de todo ser humano. Sí. Es ahí donde nosotros sentamos nuestras bases para nuestra futura personalidad. Si vamos a ser buenos o malos ciudadanos en todos los sentidos, desde el punto de vista social, psicológico, en relación a la personalidad, en el ámbito cognitivo, todo eso se trabaja en las primeras edades, en los primeros años, ¿no? Es cierto que hay un error con el tema o el concepto del juego. Solo se juega. El juego hay que entenderlo, y ya lo decía Piaget, ¿no? El juego hay que entenderlo como un recurso fundamental en educación infantil. Los niños cuando juegan están aprendiendo, pero evidentemente ese juego tiene que ir dirigido, tiene que tener una funcionalidad y unos objetivos marcados, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que en infantil hay una planificación, hay una propuesta didáctica, hay unas intervenciones, hay un marco curricular que nos ampara y evidentemente eso de alguna forma demuestra que no estamos al amparo de la arbitrariedad, sino que tenemos una estructura muy clara de funcionamiento donde hay, bueno, pues unos elementos curriculares, hay unos logros que conseguir, hay unas competencias que hay que desplegar y sobre todo unas capacidades y destrezas que hay que trabajar a partir de
muchísimas experiencias que sobre todo se centran en el interés del alumnado, que es lo que no ocurre en otras etapas. Infantil tiene una cosa muy bonita y es el concepto de globalidad. Ahí te das cuenta que nosotros no aprendemos en la vida por parcelas, ¿no? O por partes. Tú vas a comprar y tú lo haces de una forma global, el proceso es global. Pues así se aprende en educación infantil, desde el punto de vista global, desde el punto de vista de la competencia y de la necesidad real de nuestros alumnos y alumnas. Hay una cosa fundamental, importantísima en educación infantil y es que escuchamos a nuestro alumnado, nos ponemos a la altura de lo que ellos necesitan. Cuando nosotros miramos desde arriba, a mí hay una cosa que me gusta mucho decir, no me gusta que me vean las fosas de la nariz, las fosas nasales, me gusta que me vean los ojos, que me miren a los ojos. Cuando tú te agachas a la altura de los ojos de las niñas y los niños, descubres qué necesitan. Entonces el juego es un recurso brutal, pero el juego se puede implementar pues trabajando desde todo tipo de habilidades, destreza, coordinación, desarrollo psicomotor, habilidad lingüística, habilidad digital. Todo se puede hacer a Sí. través del juego y todo desde un planteamiento globalizado. Entonces, para que tú veas qué diferente es el concepto cuando una persona que está dentro de ese mundo ve el juego como un recurso fundamental y vital para que nuestros niños y niñas sean socialmente competentes. Yo creo que normalmente lo que pasa es que, y a mí con los sobrinos del señor X, porque al novio le llamo señor X, porque no tiene nombre el pobre, me pasa que les estoy observando un montón, ¿no? Uno tiene 3 añitos, el otro ya es un poquito mayor, ya va a pasar a secundaria, pero te das cuenta simplemente cómo hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que las hacemos, son súper importantes, ya sea el movimiento de una mano, la coordinación, sobre todo el caminar, el correr, porque claro, tú ves a los chiquitillos y ves que muchas veces les cuesta cómo andan y cómo se mueven, y todo eso puedes tener problemas si no lo has desarrollado de la manera correcta, como tú decías. Exacto. Si no has hecho esos cimientos, esas bases, las has asentado de manera correcta. Y bueno, en secundaria nos pasa mucho. Por ejemplo, tenemos un alumno ahora mismo que no tuvo contacto cuando era un bebé. Entonces se ve cómo pues ya es un adolescente, pero se ve las carencias y las necesidades que se han creado por esa falta de infancia segura, esa falta de infancia con juego y esa falta de infancia con contacto. Es que no, le dejaban en la cuna todo el Claro, la día. figura de apego es súper importante en educación infantil. El apego empieza con tus padres, ¿no? Pues madre es madre, padre, como cada uno tenga su familia, que evidentemente es totalmente viable y aceptable, pero el apego es fundamental porque el apego te da seguridad, el apego te da estabilidad emocional. Mira, hay una cosa súper importante que refuerza ese concepto del apego, ¿no? Cuando estás en el cole y los padres y madres te dicen, hay que ver que se va corriendo para ponerse contigo en la clase o para entrar y ni me mira. Y ellos se lo toman como algo negativo. Yo les digo, estáis muy equivocados, es algo muy positivo. No necesitan mirar para atrás porque tienen la seguridad de que De que vais estáis a ahí. estar. Y eso es una buena figura de apego, eso es una buena, digamos, un buen asentamiento, ¿no? De lo que es su personalidad. Es fundamental. La emocionalidad, se nos olvida que no podemos aprender si no estamos conectados. La emoción nos conecta con los aprendizajes. Y tendemos a separar esa emoción de lo que es la parte cognitiva del aprendizaje y están íntimamente vinculados. Nuestro cerebro establece millones de conexiones precisamente a través de los aprendizajes basados en la emoción. Sí. Y en la emoción está pues ese arraigo, esa referencia, que no solamente es con la familia, también tiene que haber figuras de apego con el profesorado. Nosotros somos figuras de referencia para nuestros niños y niñas. Y sobre todo, somos, yo les llamo figuras espejo, ¿no? Aprenden por imitación, nos imitan, somos como su modelo a seguir. Y es fundamental cómo nos comportamos, cómo hablamos y cómo procedemos. Muchas veces exigimos a nuestros niños y niñas cosas que, si nos paráramos a pensar, nos daríamos cuenta que nos están copiando, que Sí. son productos de lo que están viendo, ¿no? Y te quería comentar algo que has dicho que me ha gustado mucho, ¿no? Cuando has dicho, ves correr a un niño y ves que es pequeñito, que Sí. es muy importante también en educación infantil. No todos son iguales. No es lo mismo un niño que nace en enero que un niño que nace en diciembre. Claro, Hay es un un mes y año de meses. Mi hermano es diferencia. de diciembre. Exactamente, y Sí, sin embargo comparten el mismo espacio sí. educativo, ¿no? Eso hay que respetarlo. Las diferencias a la individualidad no solamente radican en la atención a la diversidad con respecto a la educación especial, ¿no? Sino también
tienen que atenderse en la diversidad particular de cada niño o niña. Y el hecho de que tú hayas nacido en diciembre, que no significa nada, que tú puedes... No, pero que tienes pero es un año verdad que menos tu de momento desarrollo. evolutivo va en Sí. otra onda, ¿no? En otro ritmo. La persona que ha nacido en enero ya ha pasado todo el proceso que tú estás pasando, ¿no? Entonces, ese respeto a la individualidad que afecta, como muy bien has dicho, en la parte motora, en la parte lingüística, en la parte de relación, en todo lo que sería la estructura fundamental de toda persona, ¿no? Entonces, Y no es simplemente la algo... edad, ¿no? Que muchas veces, aunque sean del mismo mes y el mismo año, que cada uno tenemos unos procesos diferentes, y creo que es súper importante el respeto a ese desarrollo individual, porque luego vas a forzar cosas. Por supuesto, te voy a sacar el tema que te tenía que sacar, me vas a odiar después de esto, pero el respeto que les tienes que tener, como por ejemplo, no forzarles a leer y a escribir con una temprana edad. Yo estoy en contra de la lectura y Por la escritura en eso, educación pero porque infantil, no se han ¿vale? desarrollado los pobrecitos míos. Es que, vamos a ver, Es que no tiene sentido. exactamente, neurológicamente no estamos preparados. Mira, nuestro cerebro está preparado para aprender a leer a partir de los 7 años. Todo lo que se haga antes es forzar. Y muchos de los fracasos escolares y mucho del fracaso personal de muchos niños y niñas en la primaria es precisamente porque han interiorizado el concepto de leer de forma mecánica sin entender lo que leen, que queda muy bonito que un niño de 3, 4, 5 años lea sin saber lo que lee, pero lo importante de la lectura es la parte de comprensión, no solamente es la decodificación, sino también que yo comprenda lo que leo, ¿no? Entonces es fundamental muchos prerequisitos que se nos olvidan. Hay algo fundamental, educación infantil no es una etapa preparatoria para primaria. Educación infantil es una etapa con entidad propia, que tiene sus propias normas de funcionamiento, te lo he dicho al principio, su propio marco curricular. Nuestro marco curricular no tiene nada que ver con el de primaria. Es cierto que hay una parte en el tercer nivel de educación infantil, que corresponde a 5 o 6 años, donde debe haber un programa de tránsito. El tránsito implica que haya un tránsito particular, progresivo, ¿no? En creciente dificultad, que haya conexiones entre las dos Sí, etapas. Pero nosotros no somos una etapa preparatoria y eso se nos olvida. Provocamos mucho fracaso cuando forzamos. y Hay muchos frustración. prerequisitos. Antes de leer y Sí. escribir hay muchas cosas que hacer y que trabajar. Si no saben expresarse, si muchas veces no los dejamos hablar ni contar, ¿cómo los vamos a forzar a leer y a escribir? ¿No? Entonces hay muchas actividades, muchas experiencias previas que van a permitir que después, cuando nuestro cerebro está preparado, ese proceso lector sale solo. Y si lo haces a través del juego, pues mucho mejor. Yo, por ejemplo, la última generación que he tenido, yo nunca he forzado la lectura, yo siempre juego al método global, utilizo muchísimo la técnica Montessori, ¿no? Y utilizo Sí. mucho lo que es el carácter global de la escritura y de la lectura. Y sin forzar absolutamente nada, yo de 23 niños que tenía, casi 13 leían solos, pero sin hacer nada, sin tener esa hora de la cartilla o de la Uy, lectura, qué sino horror. jugando. Jugaba en la asamblea, jugaba en los ambientes de aprendizaje, jugábamos por ejemplo, en dinámicas de psicomotricidad, que tú me dirás, bueno, ¿y psicomotricidad? Si se supone que vamos a hacer deporte, psicomotricidad implica muchas cosas. En una sesión de psicomotricidad puedes trabajar desde competencia lingüística, competencia digital, competencia lectora y competencia matemática, ¿no? Y que ese Entonces, a es el través, poder que tenéis las profes de infantil, que la claro, gente no ve, que podéis hacer 1000 cosas con una sola cosa. sí, 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 sí. Sí, sí, además, yo ahora que tengo chicas que no se han presentado nunca a la oposición, ¿no? Que acaban de terminar y me dicen, pero es que yo no sé cómo plantear una actividad globalizada, es que a mí me han enseñado en la carrera que mates es mates, que lengua es lengua. Mm. Digo, vamos a ver, no, cualquier actividad en infantil tiene ese carácter global. Imagínate, yo preparo una salida, una excursión, ¿no? Y yo tengo que preparar, primero tengo que elegir dónde voy a ir. Ya implica una toma de decisiones, un aprendizaje democrático, ¿no? Yo propongo sitios, propongo lugares y vamos a votar. Luego vamos a investigar a través de la plataforma digital cómo es el sitio que hemos visto y vamos a comprar las entradas a través de esa plataforma digital. Estamos contando, estamos eligiendo, estamos trabajando vocabulario, estamos trabajando trabajo cooperativo, trabajo en equipo, toma de decisiones, expresión oral. O sea, es que una salida al entorno, con lo cual, si te das cuenta, en una sola actividad implementas todo tipo de aprendizaje y todo tipo de competencia, pero es tener claro que en la vida diaria funcionamos así. Claro, es que como adultos lo damos por hecho. Yo creo que el problema que tenemos es que lo damos por hecho y Exacto. como son las etapas tempranas de la vida, lo olvidamos, ¿no? Olvidamos. Yo no me acuerdo de cuándo empecé a leer ni cuándo aprendí a escribir, no tengo una memoria como ese momento de tu vida, como un hito que dices: "¡Hala! Hice esto". Y creo que lo damos por hecho.
Y lo que dices, voy a comprar, ya simplemente el ir a comprar involucra muchísimas cosas. Claro, Y luego hay niños y niñas que no están estimulados tampoco por esa parte, que les exacto. ves y me pasa, claro, es que estamos completamente, Ana y yo estamos completamente en diferentes edades, ¿no? Que estaba infantil y yo estoy con los mayores, 18, 17 años, no han hecho un montón de cosas durante su infancia porque tampoco han sido estimulados en casa. Y esas carencias al final se proyectan. Sí, Porque tan malo es, Laura, la falta de estímulos como el exceso de estímulos, porque hombre, también tenemos esa parte, ¿no? Da muchos problemas, como tú acabas de comentar, ¿no? Niños y niñas que no han pasado por determinados procesos que son necesarios, pero también tenemos el caso contrario, ¿no? Estas familias que están obsesionadas en que todo se haga ya sí, y todo tiene su momento. Mira, yo tenía un profesor en la facultad que a mí siempre lo recordaré, porque él siempre nos decía, cada niño, aunque haya una estructura establecida por Piaget, luego ahora con la neurociencia hay otra estructura de cómo funcionamos, ¿no? Pero aunque haya una estructura catalogada por la persona más prestigiosa del mundo, con más investigaciones del mundo, el nivel evolutivo de cada persona es único e irrepetible y es ese momento mm, personal e individual. No podemos pretender que tú y yo tengamos ese momento, que tengamos las dos, tú lo has dicho antes muy bien, tenemos las dos 5 años y tenemos que funcionar igual. No, incluso habiendo nacido con un día de diferencia. sí, Tú a lo mejor el 20 de julio y yo el 21, pues no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su nivel evolutivo, su nivel de desarrollo y eso es respetable y absolutamente necesario, ese respeto hacia los niños y las niñas. Y es verdad que no podemos llegar a ningún aprendizaje de forma completa y real si no pasamos por todos los procesos. Y eso lo estáis viendo vosotros en secundaria. ¿Qué hombre, ocurre? Pues, ¿por qué tiene este niño estos problemas? Pues porque probablemente Laura no ha tenido prerequisitos de nada. Entonces, ahora totalmente. le estamos exigiendo algo que no puede, en lo que no se puede desenvolver porque carece de lo que son las instrucciones básicas. Al principio Claro, te lo las bases, comentaba, claro, al esas principio te lo bases que no comentaba. están. Es la base, es el cimiento de la educación infantil. Ahí se sientan las bases absolutamente de todo, pero las principales son, tú lo has dicho muy bien dicho, las emocionales, el apego, el arraigo. ¿Cuándo te sientes tú segura a la hora de trabajar? Cuando estás en un ambiente tranquilo, donde te Totalmente. sientes respetada, donde te Mm, sientes atendida, donde sientes que formas parte. Pues eso es otra de las funciones que tenemos en educación infantil. Una de las cosas que a mí me preocupa y siempre me ha preocupado es el ambiente. ¿Cómo configuro el ambiente? Y no me refiero al ambiente que también es súper importante, ¿no? De cómo coloco los muebles, la silla o las mesas, no. De cómo es el ambiente emocional. Si los niños y niñas que vienen a mi clase se sienten atendidos, se sienten respetados, sienten que tienen su momento. No, a mí, por ejemplo, yo soy antifila, yo no quiero fila. Yo abro las puertas de mi clase y quiero que cada uno vaya llegando cuando llegue. Yo desde las 8:30 estoy en el cole y tengo que estar a las 9, ¿eh? Pero desde las 8:30 estoy en el cole y desde las menos cuarto están entrando niños a mi clase y yo recibo a cada uno de una forma distinta. Uno me da un abrazo, otro me choca a los 5, otro viene y me da un besito, el otro viene llorando porque ha pasado una qué mala noche lástima. y me van reseteando constantemente Mm, cómo se sienten. Tienen su momento, su espacio. Cuando ellos se sienten cómodos, se sienten seguros y seguras, sienten que tienen la posibilidad de expresarse y de decir, ahí el aprendizaje va rodado. Pero si tú te pones en un sitio en el que te están juzgando, te están criticando, desde que llegas por la mañana ya te están ordenando, tú te bloqueas, porque a mí como adulta me pasa, yo voy a formaciones en las que el ponente o la ponente me da libertad, me permite que me exprese y yo lo doy todo, pero si yo voy a un congreso, a un curso en el que me están señalando, me están imponiendo, tienes que hacer, yo por ejemplo, como Ana, con la edad que tengo ya, yo me bloqueo. Pienso entonces en esos niños y niñas tan pequeños y si yo con esta edad que tengo me bloqueo, que ya se supone que tengo una estructura y una base organizada y, bueno, mm. y que soy adulta, pues imagínate esos niños y niñas con 3 4 y 5 años. Me encanta ¿Cómo lo les que has hace dicho del sentir? ambiente, porque es que se nos olvida muchas veces, y sé que somos personas y que todos tenemos malos días, ¿no? Pero la manera en la que a mí me da mucha pena la manera en que, algunos docentes, que no digo que sea una cosa súper general, pero yo lo he visto mucho, el vocabulario que utilizan y cómo se dirigen bueno, en mi caso adolescentes, pero yo he trabajado en primaria también, yo he trabajado en campamentos de verano, con infantil estaban por ahí los pobrecitos míos, pero no tuve relación con ellos, y es súper importante y lo que dices, ¿no? Que se nos olvida que parece que los niños no son personas, que son medias cosas. Entonces son Sí, medias cosas que están en desarrollo, pero es lo que siempre digo, son pequeños, pero están ya desarrollados del todo. Lo que pasa es que están, me refiero, desarrollados del todo, que tienen las mismas emociones que tú, les estás enseñando a gestionar, les estás enseñando. Entonces, si tú a un niño le gritas, el efecto es el mismo que si gritas a un adulto. claro, y luego lo Es peor es igual, que él te va a gritar porque está viendo que claro. tú resuelves gritando.
es súper importante darte cuenta que al final siempre decimos, ¿no? Ahora que ha sido el día 8 de marzo, hace muy poquitos días, ¿no? Decimos, queremos mujeres libres, queremos hombres que respeten, que vean que realmente hay igualdad, ¿no? Si nosotros no educamos eso desde que son pequeñitos, no lo vamos a tener. Yo no puedo tener mujeres libres ni hombres respetuosos si yo no estoy generando ese, Ese digamos, ambiente, ese ejemplo. Una persona como una persona adulta, ¿por qué una persona que tiene personalidad, decide, actúa? Porque le han dado esa oportunidad de pequeño. Mira, te pongo un ejemplo que te puede parecer una tontería, ¿no? Pero en los colegios está la manía de obligar al calendario de desayuno, ¿no? Entonces el colegio establece que los lunes tienen que tomar yogur, los martes tienen que tomar bocata, los miércoles fruta, los jueves otra vez yogur y el viernes libre de esos 4 días, ¿no? Le estamos obligando. Es verdad que hay que educar en una alimentación sana, hay que educar en hábitos saludables, pero no es mejor que tú le digas, mira, esto es lo que tiene. Con que traigas un poquito de esto que yo te ofrezco, después tú puedes elegir algo que a ti te compense. Eso es lo que yo hago con los míos. Entonces, al Sí. final, ellos van respetando esa alimentación saludable porque tú le das la oportunidad de que además de lo que estipula el cole, tienen la libertad de poder llevarse otra cosa. Están decidiendo. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con ellos, yo no les impongo, yo trabajo un proyecto y yo les ofrezco oportunidades. Es Mira, un esto poco es lo también que... Montessori, ¿verdad? Todo ese Sí, sí, proceso sí, que tengan esto... alcance de Claro, y tú de dices, ¿qué es lo que queréis? ¿Qué os apetece? Porque a lo mejor yo estoy empeñada en que tengo que trabajar, yo qué sé, pues los 5 sentidos, porque es lo que se trabaja y lo que viene en el libro con una editorial determinada, pero a mis niños y niñas les interesan otras cosas y tienen o otras tienen unas inquietudes. carencias de la Claro, sección anterior que tienes que cubrir y si o yo has tengo niños y niñas descubierto. que no tienen para comer, pues les Sí. importa muy poco que el tacto sirve para lo que sirve y que el olfato sirve para lo que sirve. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un proyecto que acabo de publicar hace muy poquito en un libro de Educa, en el que yo hice un proyecto con ellos en los que mis niños se embarazaron todos, porque estábamos trabajando el cuerpo, porque a ellos les apetecía trabajar el cuerpo y de repente en una de las experiencias que hicimos apareció una chica embarazada y una niña me dijo, pues mi madre está embarazada. Y ya empezaron a surgir preguntas. Nosotros hemos hecho todo el proceso del embarazo, Laura. Sí. Ellos se han embarazado, han tenido a su bebé, han cortado el cordón umbilical, le han dado de comer, lo han pesado, lo han medido. Y a mí, con que a una sola persona tú le cambies el concepto, a mí que una familia venga a decirte, gracias por la experiencia, porque mi hijo, hasta que en un futuro sea padre, si es que lo es, esto no lo hubiese vivido. O sea, No. dice, mi hijo ha cambiado su concepto de trato hacia su hermano, que es más pequeño, hacia sus abuelos y hacia nosotros. Se ha vuelto más comprometido. ¿Por qué? Porque has dado respuesta a cosas que realmente están cerca de sus necesidades. Y además es un contexto real, ¿no? Que muchas veces hacemos estos son esos temarios y estos libros y no corresponden a la vida real de los chavales. Por ejemplo, ahora está pasando aquí en Reino Unido que han cambiado el currículo para idiomas, ¿no? Voy a ser profe de idiomas y estábamos haciendo una formación el otro día. Y dijo una palabra bueno, lo que te voy a decir a lo mejor da un poco de pena, ¿no? Pero dijo, si es que hay chavales que no van a salir de la ciudad, no van a ir ni a la capital por su situación y sus circunstancias. ¿Tú te crees que van a tener emoción en idiomas? Para que puedan tener esa emoción en idiomas hay que darle un contexto. Hay que ponerlo en el mundo real en el que vives. Y pues gente embarazada alrededor suya, o hermanos pequeños, o abuelos, eso son cosas con las que viven, no el muñeco imaginario Exacto. que sale en el libro de texto. Eso no existe. O cuando ponen estas unidades didácticas, era Pupi, el muñeco ese Sí, azul. Pupi, a mí Pupi Pupi me que cae fatal, porque pero Pupi es Pupi se va que al espacio. Pues muy bien. exactamente. Pero Pupi se va al espacio, pero yo, por ejemplo, he trabajado al espacio y nosotros nos hemos vestido de astronauta, hemos descubierto. Eh, Nosotros, mira, ¿sabes cómo hemos descubierto nosotros las fases de la Luna? Comiendo galletas Oreo. Con las galletas Oreo eh, hemos descubierto las fases de la Luna. Hemos descubierto cómo conquista un astronauta la luna simulándolo con diferentes alimentos, con pan Bimbo, con una loncha de queso que era la bandera, un palito de estos de pico era, que luego te quiero acaba el pan decir, Bimbo negro de las manos. exactamente, pero y lo Siempre son bien que las se lo manualidades. pasan, ¿no? Y sobre todo, mira, me gustaría, algo que acabas de decir, tenemos que tener una cosa muy clara, Laura, la escuela no puede condenar a los niños y niñas, nosotros tenemos que empoderar y tenemos que Sí. compensar desigualdades.
Totalmente, Nosotros no. la gente se le olvida, hay unos huecos muy grandes, ¿no? Nosotros aquí tenemos una asignatura que no sé cómo se traduciría al castellano, pero es básicamente les enseñan sobre economía, sobre sexualidad, sobre alimentación, entonces como unos huecos que dices, esto se debería hacer en las casas, ¿no? Porque tú piensas, digo, que les hablen de estas cosas, esto debería venir dado de serie, y más un chaval de 15 años, pero no lo está. Entonces, para algunos niños es una clase que es un truño, porque ya saben, es que hay una de las temas que es lavarse los dientes y salud bucodental con niños de 14 años. Claro, y algunos te dicen, ¿a mí qué me estás contando? Y para otros a lo mejor es la primera vez que hablan de esto. Entonces, Exacto. yo muchas veces lo hablo con esos que se quejan, porque dicen, joder, y yo lo entiendo, porque si te estoy enseñando a lavarte los dientes con 14 años, debes decir, ¿pero qué me estás contando? Pero les digo, tú tienes la suerte de haber crecido en un ambiente que te lo han contado, pero es que hay compañeros que Hay no. gente que no, ¿eh? No te tengo que explicar quién es, pero yo como docente, como profesional lo sabes, ¿no? Y lo ves y dices, pero es eso lo que dices, esos huecos y esas desigualdades, a la gente se le olvida que es que la escuela tenemos mucha responsabilidad y no se nos da el Muchísima. crédito que nos merecemos. Muchísima, muchísima. Tenemos en nuestra mano los que van a ser futuros presidentes del gobierno, Sí. futuros empresarios, y futuros de todo, porque otra cosa que se nos olvida es que en la vida tiene que haber de todo, tiene que haber fontanero, tiene que haber Que no es mejor o peor o menos. electricista, tiene que haber abogados, Eh, tiene que haber de todo, porque yo, por ejemplo, podré desenvolverme muy bien en el ámbito educativo, pero a mí se me rompe un grifo y yo no sé arreglarlo. no, ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces tenemos que también enfocar esa escuela para despertar y para avivar todos los talentos, porque al final lo que cada uno hace bien es un talento propio. Yo no sé, yo admiro profundamente a la gente que es manita en temas de bricolaje, en temas de fontanería, yo no sé. sí, Yo siento que ese talento no lo tengo. Entonces tengo que poner en valor ese talento si otra persona lo tiene, ¿no? Entonces creo que la escuela tiene que tener muy claro a dónde va, qué es lo que busca y darle su sitio a cada uno con respeto y totalmente. sabiendo a qué está atendiendo, ¿no? Que Y son no personas. menospreciarlo, que muchas veces eso a mí me pasaba, ¿no? Ciencias o letras. Yo soy de Sí, ciencias. Y claro, los de letras eran como los inútiles, que si parece que no haces una cosa determinada, no cuenta. Y como tú has dicho, que hay muchos talentos y muchos. Y luego te das cuenta cuando ya eres mayor y dices, ¿qué haría yo sin esta persona? O ¿qué haría yo sin esta figura en la sociedad? exacto. Entonces es muy preocupante que las bases, como es en educación infantil, no se valoren como se tienen que valorar, porque desarrolláis todo. Sí, sí, no, yo te digo que educación infantil, mira, de hecho, antes el primer ciclo, el 0-3, pues tenía ese concepto para las que estábamos en el segundo ciclo del que tú has explicado al principio, ¿no? Como el aparcaniños, ¿no? Sin embargo, el 0-3 también está ya con un marco curricular estructurado que va en consonancia y coordinación con el nuestro, con una finalidad educativa. No tiene ese carácter asistencial que tenía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque estudios de neurociencia y de neuroeducación han demostrado que precisamente las bases de todo se sientan en los primeros años, ¿no? Y que experiencias que se viven en esos primeros años van a determinar toda tu vida futura. Totalmente. No, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De este niño que no le cogían cuando era un bebé. Y lo que hemos tenido son y que la gente no es consciente, porque a lo mejor tiene mucha suerte y están en un centro que no ha tenido, o en una zona que no tiene estos problemas, pero hay Exacto. unos problemas muy, muy grandes y las escuelas hacen mucho trabajo y no se nos valora. Hay realidades muy duras, Durísimas. otras realidades que, bueno, que no ni se asoman a lo que muchos compañeros y compañeras viven, pero es cierto que lo que tú dices, ¿no? Hay niños que no tienen para comer. Entonces, No. ¿qué le importa? ¿Qué le importan las mates o qué le importa No, aprender español como o lengua aprender extranjera. español? Claro, lo que le interesa es comer, esa necesidad vital que no tiene. Entonces la escuela ahí tiene que actuar, ¿no? Tiene que actuar como agente socializador y de integración y dar respuesta. Tenemos una labor muy complicada. No sé si has estado leyendo tú, que te preguntaba antes de empezar el podcast, el tema de natalidad. Ahora mismo en España, aquí no sé cómo está, aquí creo que está más o menos, tiene que pasar por medio. Mango, si no aparece en el podcast tres No, eso es veces, naturalidad. no hay manera. Que se está hablando mucho del tema de natalidad, las alarmas, de que la gente cada vez quiere tener menos niños. Yo creo que la gente cada vez es más consciente de la responsabilidad que es tener un niño y que antes era un poco más, ala. Sí, mira, yo ahí combino varios factores, ¿no? Uno es lo que tú acabas de decir, ¿no? Esa responsabilidad de tener hijos, ¿no? Porque además estamos en una sociedad en que tenemos que tener todo lo mejor, ¿no? Entonces, antes a lo mejor tenía una familia podía tener muchos hermanos, crecía pues con toda la felicidad del mundo, con lo que podía y había en casa, pero es que ahora
tenemos esa obligación de hay que llevarlo al inglés, hay que llevarlo a algún tipo de deporte, hay que llevarlo a algún tipo de taller, hay que llevarlo, hay que tener, vamos a ver, no todo, o sea, no todo es No tienen que ser material. perfectos. Claro, el acompañamiento de la familia también es muy importante y hay edades en las que no es necesario ese agobio, ¿no? Y luego también tenemos que, bueno, tú seguro que lo estás viendo también ya en la parte secundaria, pero cada vez hay más niños y niñas con problemas. El nivel de Muchísimos, dificultades y de atención a la muchísimos. diversidad es brutal. Es algo, mira, yo recuerdo, ya te he dicho al principio que llevo casi 28 años en la escuela Mm. y yo recuerdo que yo empecé a trabajar en el año 97, fue cuando aprobé las oposiciones y nos podíamos encontrar, a lo mejor empecé en un pueblo muy pequeño, pequeño, pero había 3 colegios, ¿no? Y yo recuerdo que había una chica con síndrome de Down en un cole, otro chico con un retraso madurativo en otro, pero poco más, ¿no? Y yo ahora, la media que me encuentro en una clase es de 3 4 niños y casi todos tienen o un trastorno de la atención o un posible espectro autista. Y esa alarma también se está llevando al ámbito social. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo a ser madre y padre, porque además también hemos retrasado mucho esa edad, por las Sí, circunstancias laborales. Es laborales que y es un económicas. poco todo, ¿no? Se tarda mucho más en acceder al mundo laboral, se tarda mucho más, lo que hablábamos antes, ¿no? Te quieres ir a vivir a Madrid y no encuentras nada para vivir. Yo tengo amigos en Madrid que están desesperados porque se quieren independizar y no hay manera. No hay manera porque lo más barato que encuentran son 1000 y pico de euros en una habitación. Entonces, ¿cómo formo una familia yo compartiendo? Para compartir piso con un extraño me quedo en mi casa, ¿no? Hombre, Entonces, esa falta de acceso al mundo laboral, esa falta de acceso a la vivienda, esa edad tardía, luego esa responsabilidad que implica tener hijos, ¿no? Que ya no es lo que tú has dicho antes, ¿no? Tengo hijos y no, es como tengo que darle todo lo mejor, si no soy un mal padre, ¿no? Y al final, o una mala madre. Al una final, presión también a nivel claro, social con pero que eso. al final lo que estamos haciendo es compensar esa falta de Mm. tiempo de calidad con nuestros niños y niñas, con cosas materiales o con espacios con otras personas que al final terminan convirtiéndose en sus referentes, ¿no? Yo hablo mucho de los niños perros, ¿no? Y entiéndeme la expresión. Es verdad, porque veo muchos niños en bares, ¿no? O en supermercados sentados, ¿no? Como acompañados con una pantalla, ¿no? Que no tienen interacción con su familia. Vamos a ver, si estás en un supermercado y vas a comprar, aprovecha ese momento para compartir, para que te ayude a elegir la compra, para que escoja qué le apetece en un día especial que todas las familias tienen en sus niños los viernes, el día especial. No, venga, ¿por qué quieres comer el viernes? Vamos a contar cuántas bolsas de pan necesitamos o cuánto azúcar. Es que en todos los sitios hay aprendizaje, pero ¿qué hacemos? Por esta sociedad que tenemos, que vamos corriendo, volando a todos sitios, es como lo pongo con la tablet o con el móvil en el carro, yo voy corriendo comprando, luego lo dejo en el inglés, lo recojo, lo dejo en el judo, no sé qué, y al final es como que falta tiempo de calidad. Claro, si con un hijo ya te cuesta la vida, imagínate con dos, tres. Hombre, y luego te dicen: "Es que no hay suficiente natalidad en España. Las mujeres cada vez son mayores cuando tienen hijos". Pero lo que dices es que se juntan una de factores que tú dices: "Pues si es que ¿cuándo voy a tenerlo yo?". A mí me molesta, hay veces que leo esos titulares y me enfado. Me enfado Claro, muchísimo. porque son titulares vacíos. Sí, y son normalmente culpabilizando de, es que la no, vamos a ver, lo que está mal es la el gobierno, lo que está mal es la sociedad y está todo mal estructurado. Cierto es que somos mucha gente y cada vez se está volviendo más insostenible porque a nivel población somos muchísimos. Entonces, si tú realmente quieres una natalidad y quieres que crezca, tienes que apoyar a las familias, porque es que si no, no va a Exacto. pasar nunca. Eso hay que trabajárselo, ¿no? Eso Hombre, hay que ofrecer alternativas. Si tú quieres que tu población sea joven, ¿no? Que se incremente ese nivel de natalidad, tienes que dar oportunidades a la gente que está en edad precisamente de tener hijos, ¿no? Y ofrecer, pues, una vivienda digna, un trabajo con el que tú puedas contar, que tú tengas sí, una seguridad, porque eso es otra cosa. Tú tienes un hijo y no tienes un trabajo y luego un hijo no es, venga, lo tienes, no, es muchísimo gasto. Ya no hombre, es ya no hablamos ni siquiera de ropa o de de, comida. de actividades, sino lo que consume un bebé si no toma pecho. Te vas a cualquier farmacia y es una brutalidad lo que te cuesta una lata de leche, ¿eh? De estas de leche en polvo para los biberones. Yo alucino, digo, es que una familia normal es una media brutal, o sea, brutal de gasto. Entonces hay que ofrecer oportunidades y con esto no digo que se dé dinero gratis, sino que se mejoren las condiciones laborales, se mejore la intervención con respecto a la atención de los niños y niñas. Por ejemplo, en Alemania, yo viví muchos años en Alemania cuando era pequeñita, ¿no? Mis padres vivían allí, ¿no?
Y ya yo, cuando era pequeña y tengo ya una edad considerable, allí había 3 años de excedencia para las madres de forma automática Sí. desde que nacía su hijo, para que lo atendieran y además remunerado, ¿eh? Y No, aquí es cotizando. horrible. En España lo tenéis mejor. Yo es que lo hablo con la gente, porque claro, con todo lo que me ha pasado, la gente sabe lo del ectópico y tal, pues miras en lo de maternidad, tal. Aquí son, no cobras nunca el sueldo entero. Nunca. Ya la primera semana que tú has dado a luz, ya es un 90% de tu sueldo. Luego son X semanas y va bajando. Y sí, te dan un año, pero los 2 últimos meses son sin estar pagados. Y luego creo que es a partir del quinto mes, te pagan 172 a la semana. Antes de los impuestos, en plan, en bruto. Es que es una Madre mía. vergüenza. Es Sí, una sí. vergüenza. Es Y que en así te España, planteas bueno, tener hijos, claro, nada, que tengo. porque Y luego me te afecta a mi suponen un jubilación. gasto. Y me afecta a mi jubilación como mujer. Claro, No me cuenta como si hubiese cotizado un año. Por exacto. favor. Es que Es eso es que me dejo injusto, sin nada y me quedo yo. completamente. Es Claro. muy fuerte. Entonces, que digan que las mujeres no nos quedamos embarazadas. Digo, ¿para qué? Es que es lo que te digo, son titulares vacíos, ¿no? Muchas veces es Sí, como, ¿qué me estás contando? Si hay muchas cosas detrás. Y es verdad que es pero importante que nazcan niños, por supuesto, pero en condiciones normales y en condiciones buenas que tengan un futuro de calidad. hombre, y que luego lleguen a educación infantil estupendos todos, para que te Claro, hombre, toquen. es que tú no te puedes imaginar la diferencia que hay, Laura, cuando tienes familias, que yo en ese Hombre, sentido siempre he tenido también, yo creo que no es suerte, ¿no? Que es también un poco lo que tú te trabajas y como tú porque para mí las familias son súper importantes desde el minuto uno, las involucro desde el minuto uno, ¿no? Pero es una diferencia abismal cuando las familias están implicadas y cuando hay una labor conjunta. Eso es en beneficio de ese niño. Entonces, también es súper importante tener a las familias contentas y que entiendan que son parte fundamental de, porque es que tenemos el mismo objetivo, que es sacar sí, lo que no mejor son el enemigo. Que de cada niño, cierto sí. es que habrá compañeros que nos estén escuchando que dirán: "Ah, pues yo tengo esta familia", porque los hay en todas partes y hay gente, pues, que no son conscientes de lo que hacen. Y yo siempre digo, también viene de posibles traumas personales con la escuela de los padres, porque no sabes qué Sí, experiencias anteriores han tenido, pero como dices tú, desde el minuto uno les involucro, les tengo en el bolsillo y vamos trabajando juntos. Que a mí me da claro. mucha pena cuando se habla de manera tan negativa de las familias de manera constante. Que es que también están Sin dar aprendiendo, que no oportunidad. tienen ni idea de lo que están Claro, haciendo muchas es veces. que sin dar oportunidad, porque yo tengo compañeros que de forma automática no quieren saber nada de la familia. Y yo les Eso digo, debería estar os prohibido, estáis perdiendo, pero es que además, mira, debería Laura, estar si nosotros prohibido. nos ponemos a pensar fríamente, si la familia el sentido de la palabra para acompañar a los niños en el aprendizaje. Mira, Claro. yo lo primero que hago cuando me reúno con una generación nueva, ¿no? Cuando yo empiezo en 3 años, hago mi reunión de presentación. Yo hago reuniones muy diferentes, con juegos, con dinámica. Desde el minuto uno yo les doy mi teléfono personal, no me importa, que me pueden escribir a la hora que me escriban, ¿no? Y siempre les digo, a ver, me tenéis que contar vuestros talentos, ¿qué sabéis hacer? Y yo Sí. apunto esos talentos y luego voy, si me hace falta, imagínate, colgar en la clase unas cortinas o un cuadro. Mira, pues papá de Roque me puede Venga, ayudar, ahí la vente, lista. Chema, no sé qué. Otro que me dice, mira, pues yo me manejo muy bien con el tema informático. Venga, Mario, pues vente y me ayuda. O sea, que al final, o una madre que me puede decir, Ana, pues a mí me encanta hacer talleres porque me encanta la parte artística. Venga, pues cógete unas pocas que te sigan el rollo, unos pocos de papá, porque a mí me gusta papá y mamá, ¿vale? Siempre Sí. mezclado. Y te hacen talleres que tú dices, pero bueno, o sea, que es que, y los niños y niñas alucinan porque Y lo tienen, agradecen. claro, es que para ellos es como, somos un mismo equipo, es que vamos todos en el mismo barco, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío, porque yo abro la escuela a todo el mundo, porque creo que la escuela Sí. forma parte de la vida y hay que abrir la escuela a la vida. Eso de las cuatro paredes y aquí aprendo siempre lo mismo y de aquí no salgo, no, es que la escuela es vida y la vida es escuela, ¿no? Entonces los padres y madres, los abuelos, los tíos, las primas, pero si eso es lo que te pueden aportar es infinitamente maravilloso. Qué Si es que, importante. claro, si es que yo aprendo muchísimo de la familia. Para mí, yo sin familia no funciono. De hecho, yo todavía sigo en contacto con mis primeras familias. ¿Eh? Te estoy hablando del año 97 y sigo en contacto con ellos y con mis alumnas, que de hecho, alumnas y alumnos. Yo tengo una alumna que ya, bueno, ya tengo dos que han aprobado posiciones y otra que está conmigo preparándose ahora. ¿Tú sabes lo que es que una niña Qué que con orgullo. 3 años y que tiene ahora casi 30 que te diga seño? Y pues tú dices, bueno, Sí. pues alguna huella y con su madre, y con su padre, y con su abuela.
¿Por qué? Porque para mí forman parte. Yo es que no concibo la escuela sin la familia. Es que para mí No, es que no debería ser así con todo el mundo, que no lo conciban, porque lo que tú dices es un equipo y si te creas esas mm, barreras, luego lo único que te vas a dar son problemas. claro, claro, porque si tú no, mira, yo muchas veces digo, cuando veo vienen las familias a clase, ¿no? O hacemos una salida y vienen, y yo observo cosas que digo, ahora entiendo este comportamiento de tal, ahora sé por qué este se porta así, o este, porque ellos te van dando información Sí, de cómo es la estructura de funcionamiento, ¿no? Y yo siempre digo, esa historia de, no, con los padres, a través de, siempre te tienes que comunicar con ellos por plataformas oficiales, ¿no? Los padres y madres son, yo les llamo a los padres y madres las actualizaciones estas que tenemos en los móviles, no, pues para sí, mí los padres y madres son las actualizaciones de mis niños y niñas. Por la mañana me tienen que contar cosas y no importa, porque si un niño viene a mi clase o una niña con mala cara, llorando, si yo no sé qué le pasa, no le voy a poder ayudar, pero si su madre me ha dicho, mira, Ana, ha ha pasado pasado una esto. mala noche, pero quiere venir, porque eso me ocurre mucho, Ana ha pasado una mala noche, pero quiere venir. No te preocupes, que en cuanto se ponga mejor, yo te lo digo. Y si no, te llamo. Yo estoy en clase, a lo mejor hay un niño que está mal, que ha entrado llorando y ya se ha relajado. Y le he dicho, digo, ven aquí, ven, Mm, ponle un audio a mamá o a papá. Mamá, que ¿tú sabes la tranquilidad que es eso? Las madres me sí, dicen a mí, ¿tú sabes la tranquilidad que es que yo he dejado al niño regular porque ha vomitado? O porque muchas veces no tienen con quién dejarlo, ¿eh? Y te lo es que esa llevan es al otra cole cosa. porque no Sí, tienen con quién dejarlo y te lo dicen abiertamente, ¿no? Yo prefiero que me lo digan. Yo en mi clase tenía, ¿no? Ahora ya no estoy en clase, tenía un puff, tenía una parte de descanso y mis niños, los sin pedirme permiso, si el que se sentía cansado o fatigado se acostaba. Entonces ellas me sí, decían, ha pasado una noche fatal, pero es que no tengo que dejarlo, tengo que trabajar. Venga, pues déjalo, no te preocupes. Lo tumbamos, si yo veo que se ponga un peor, te llamo, ¿de acuerdo? Y a las 2 horas, pues, ¿cómo estás? Pues estoy mejor, señor. Vamos a hablar con mamá, vamos a hablar con papá, sí. Y la mm, madre o el padre te dice, ¿tú sabes la tranquilidad que tú estés en el trabajo y que te llegue un audio de tu hijo que te esté diciendo, mamá que estoy bien, mamá que estoy contento, papá sí. que ya no me duele la barriga, que estoy bien? Pues eso al final crea vínculos y eso también es una seguridad para la familia, para ti y para los propios niños, que son los más importantes. Y Cuando luego la ellos están, gestión de aula va de la mano, porque muchas veces, claro, qué mal se porta, pero no llamo a casa, qué mal se porta, pero no intentó hacer una reunión, qué mal se porta, es que son un demonio, es que los niños de... Y al final, es que no estás buscando las herramientas ni estás creando esos vínculos que realmente son necesarios para hacer tu trabajo más fácil, ¿no? También, hombre. ¿Sabes? pero además es que no es que los chiquillos que no es que se porten mal, es que no se están quietos, es que están en la edad del movimiento. Si es que para Bueno, lo ellos del el movimiento es movimiento otro tema. forma parte de su vida. Es que se portan. Yo cuando muchas veces estoy en sesiones de evaluación, es que se portan fatal porque no se sientan. Tú como adulto estás 5 horas sentada porque yo no puedo. Mm, Te tienes que levantar, tienes que moverte. Ellos están en pleno apogeo del movimiento, de tocar, de explorar, de observar, de intervenir. Yo siempre digo que los niños y niñas tienen que arrollar el ambiente, porque es la totalmente. forma que tienen de aprender. Entonces, y tú conoces cómo funcionan, cómo son, y el hecho de que la familia te complemente te ayuda pues a organizar tus actividades y tus propuestas. Si tú tienes un grupo que es movido, pues ponle propuestas y Que se ha combina movido. propuestas en las que haya movimiento y calma. Mira, hay una estrategia que es fundamental a la hora de poner a los niños y niñas en contexto, ¿no? Yo lo recibía siempre con música, con una música puesta, ¿no? Y me decían las compañeras, es que tú los recibes y ya los ponen medio locos, porque ya entran bailando, saltando. Yo lo hacía de una forma, porque a mí me gusta y porque lo he hecho siempre, ¿vale? Yo Sí, no le había buscado nunca una parte del porqué, ¿no? Y hace poco estuve en una conferencia con Víctor Arufe, y resulta que él contó que lo hace con sus alumnos universitarios, ¿no? Y resulta que eso activa el cerebro y te hace que aprendan mejor. O sea, y yo tú lo no lo hacía, sabías. yo no lo sabía, o sea, yo lo hacía como algo que me gustaba porque era como alegría, ¿no? Ellos Sí, llegaban bailando esto, lo otro, y claro, y a mí me gusta la alegría, me gustan los colores, me gusta la vitalidad, luego volvemos a la calma, tenemos nuestras estrategias, pero yo lo hacía sin un porqué, lo hacía y punto, y cuando escuché a Víctor, una persona que es catedrática de la Universidad de Galicia, ¿no? Que tiene ese nivel de conocimiento, y dices tú, mira, pues algo estoy haciendo bien, porque sí. resulta que este hombre me está diciendo que para activar esa capacidad de aprendizaje, lo primero es que hay que activar el cerebro a través de la música, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeñas cosas que uno va pues trabajando y haciendo y que al final te das cuenta que proyectas en futuros ciudadanos que de momento yo con los que sigo en contacto están bien, han hecho Sí, un poco de todo, tengo médicos, tengo psicólogos, tengo fontaneros, tengo cajeras de supermercado, tengo maestras, tengo de todo, ¿no? Y sobre todo tengo buenas personas, que creo que es lo eso. más importante.
Totalmente. Nunca se puede ser un buen profesional si no se es una buena persona. Y creo que eso se trabaja con la afectividad y con la emoción desde los primeros años de vida. Y con esas bases que hemos dicho. Jolín, Ana, Sí. yo es que me tengo que quedar contigo toda la tarde. Llevamos casi 45 minutos, lo Ya, creas o ya. no. Yo es que no, quiero seguir haciéndote preguntas. Creo que vas a tener que volver otra vez. Cuando tú quieras, cuando No, tú quieras. no te lo digo en broma. Luego lo No, miras en no, el cuando tú calendario quieras. y elegimos otro tema. Yo, Yo cuando tú quieras, a tu disposición estoy, ya lo sabes. estoy a tope con las maestras de infantil y la semana pasada vino Cristina, que es también profe de infantil, y la pregunta que dejó muy sencilla, ¿vale? La verdad es que se portó bien y te pregunta que por qué te dedicas a la educación. Pues mira, me dedico a la educación porque creo que es una tabla salvavidas para muchos niños y niñas, porque creo que la educación permite vivir experiencias que en muchas ocasiones, por la vida que a algunos niños y niñas les ha tocado vivir, como tú muy bien has dicho, pues la única forma que tienen de vivirla y de sentirla es en la escuela. Y por eso me hice maestra, para compensar desigualdades y para ofrecer a todos esos niños y niñas que no tenían la oportunidad en su vida diaria de vivir experiencias únicas y que se quedaran para siempre en el recuerdo de sus vidas. Por eso soy maestra. Toma ya, ¿lo ves? Es que Ana va a tener que volver otra vez. ¿Qué pregunta me dejas para la siguiente persona? No sé quién es sorpresa, porque nunca Vale. me acuerdo. Pues la pregunta que le dejo es si está dispuesta o dispuesto a sumarse a la revolución del cambio educativo. Me encanta. Creo que cuanto más años pasan, más personas nos volvemos y por eso queremos esos cambios. Porque creo que es que hace unos años piensas en la educación que teníamos anteriormente y era como máquinas, ¿no? Entonces todo el mundo está hablando de esta revolución y es como, la revolución es tratarles como personas. Sí, Y es dejar de algo ser que te reproductores preocupa. Sí, mecánicos de conocimiento para sí. ser personas en esencia y ser. Ya te lo he dicho, si no eres una buena persona, no puedes ser bueno en nada. Yo eso lo tengo muy claro. No, y que luego a nivel sociedad te sale más rentable tener a gente que sepa lo que está haciendo, no simplemente que repita como un lorito y ya está. Exacto, exacto, Pero exacto. muy, muy importante. ¿Qué me recomiendas para mi vida en general? Tú Pues así mira, intensa. esto no tiene que ser educativo, ¿no, Laura? No, no tiene que Bueno, ser. Tú puedes recomendarme lo que pues quieras. te recomiendo, cuando tú quieras, un paseo por la orilla de la playa del puerto de Santa María. Vale. Tienes Tengo aquí que tu ir a casa, Cádiz otra vez, tienes porque aquí tu casa y cuando quieras ¿con nos los damos un perros o sin paseo los con los perros? perros, Muy bien. nos damos un paseo y nos tomamos algo fresquito al atardecer, que los atardeceres de Cádiz son diferentes, son mágicos. Hace mucho que no voy a Cádiz. Además, con Ana y luego con Cristian, tengo que ir sí o sí en algún momento. Como vaya antes a verte a ti que a Cristian, a lo mejor me deja de Bueno, hablar. puedes ver a Cristian y a mí, a los dos. A ver, me gusta más tu plan, el de los perros. Bueno, nos Cristian es traemos a Cristian, ya está, no pasa nada. Jolín, muchísimas gracias. A ti, Me he Laura. quedado con muchas ganas de más, que lo sepas. Mil Yo me he millones de gracias. sentido, bueno, como en mi casa y además con muchas ganas de seguir hablando contigo. Creo que estamos conectadas, que tenemos una mirada muy, muy igual. Y nada, te deseo lo mejor del mundo y ya sabes que aquí me tienes Bueno, para lo que quieras y cuando quieras. seguimos hablando por WhatsApp, que lo sabemos, que voy a ser Perfecto. muy pesada. Has hecho un error. Lo de darme tu WhatsApp es un error, No, porque te voy a que mandar va. audios. Soy muy No, tú me pesada. mandas lo que tú quieras. Yo prefiero audio a tanto texto. Ah, que sí, gracias. ¿Lo ves? Sí, ¿Lo ves, Ana? Si es que tú y yo teníamos que sí, haber quedado antes. sí. Jolín, Pues muchas sí, gracias. Y la gente que nos escucha, voy a mirar, Ana, creo que ya llevamos 230 valoraciones en Spotify. Así que si qué nos estáis bien. escuchando, Ana, vamos, a Ana le tenéis que dejar 8 estrellas. Solo se puede 5, pero vosotros ponéis 8. Y recordar que tenéis todo lo que necesitáis en la plataforma de Kumu, tenéis los materiales, formación, un montón de cosas y que nos vemos muy pronto. Un besito. Muchas gracias, Ana. Un besito. Adiós. Chao.